El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Sorprende a Jesús la fe de este oficial romano. Y es que la fe de este oficial romano está manifestada en este texto por la humildad que manifiesta. Es que la humildad brota de una fe verdadera, brota de una fe auténtica. Una virtud nos lleva a otra virtud. Para ser virtuosos necesitamos haber hecho un camino arduo en el ejercicio de las virtudes. Todas las virtudes se entrelazan y la virtud cristiana de la fe, por lo tanto, manifiesta la humildad. Podremos decir entonces que una persona que tiene una fe verdadera y una fe auténtica es una persona humilde. No existe una persona que tenga fe y sea soberbia. No. Solamente el humilde es aquel que es capaz de creer con firmeza y con confianza en Dios. Y entonces este oficial romano manifiesta una humildad grande. Por eso Jesús percibe la fe de este hombre. ¿Cuánta falta hace en nuestra vida ser hombres y mujeres humildes? Ser hombres y mujeres que vivamos la fe desde la humildad. Lo contrario a la humildad es la soberbia. La soberbia que nos engaña, la soberbia que nos enaltece, la soberbia que nos hace posicionarnos en un lugar que no nos pertenece, en un lugar que no va para nosotros. Quiero hoy, por lo tanto, compartir con ustedes 4 grados, según San Gregorio, que nos llevan a vivir la humildad y por lo tanto a vivir una fe auténtica. Y el primer grado que manifiesta San Gregorio es el conocerse. Ya los griegos antiguos tenían una frase, un eslogan: conócete a ti mismo. El conocimiento de nosotros mismos nos lleva a darnos cuenta de nuestras limitaciones, nos lleva a darnos cuenta de nuestros aciertos y de nuestros desaciertos. Importante conocernos a nosotros mismos. Quien no se conoce
No puede, por lo tanto, ser una persona humilde, porque la humildad viene del conocimiento, del reconocimiento de lo que somos. La pregunta del millón: ¿quién soy? ¿Quién soy? Y es la pregunta que debemos hacernos continuamente para conocernos. ¿Quién soy? Y a veces esa pregunta la comenzamos a responder por lo que hacemos. No, hay que responder la pregunta del quién soy desde la esencia, desde aquello que nos describe y nos diferencia de los demás. La esencia de una persona, la esencia de algo, es lo que hace diferente, es lo que hace que no nos confundamos. La esencia de una banca hace que no nos confundamos con una silla, aunque se parecen, pero tienen una esencia que les hace distinguirse y no confundir. Y en nosotros también. Cada uno de nosotros tenemos una esencia que nos hace, por lo tanto, no confundirnos con otros. Conocernos a nosotros mismos es el primer grado para la humildad, según San Gregorio. Conocernos. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿No es verdad que a veces nos sorprendemos a nosotros mismos cuando reaccionamos ante alguna circunstancia y decimos: ¡ay! No me conocía que era así. Porque reaccionamos de un modo inapropiado, de un modo que no habíamos reaccionado en otra circunstancia, en otra situación. Y entonces ahí ya nos está manifestando la falta de conocimiento que nos tenemos. ¿Conozco todo de mí? ¿Cómo reacciono ante ciertas circunstancias? ¿Conozco mis apetencias, mis gustos, mis deseos? ¿Conozco cuál es mi pecado dominante? ¿Cuál es el vicio que hay en mi vida? Para conocernos nos ayudará, por lo tanto, a hacerle caso a San Ignacio de Loyola cuando habla del examen de conciencia. El examen de conciencia es un medio de conocimiento. Segundo grado de la humildad, según San Gregorio: aceptarse. Ya me vi, ya me puse como en un espejo, me observé con detenimiento, me di cuenta de mis aciertos, de mis desaciertos, de mis pecados, de mis vicios, de mis virtudes. Ahora lo acepto, no reniego de lo que soy, sino que me acepto. Acepto que tengo un vicio dominante, acepto que tengo un error, que tengo una dificultad, acepto que soy esto. Y la aceptación no es lo mismo que la resignación. Porque a una persona ante su situación personal puede resignarse, puede vivir resignada o puede vivir aceptada, y no es lo mismo. La resignación es: pues sí, este soy y ni modo, ya, ni modo, no hago nada. En cambio, la aceptación es: reconozco que soy esta persona, pero busco mejorarme. La aceptación nos lleva, por lo tanto, a actuar en favor, no en contra, sino en favor. La resignación es: pues este soy y ya, ni modo. Así soy. Aquella expresión que tal vez solemos utilizar, ¿no? Cuando una persona se queja de nosotros: pues así soy, ni modo. ¿Es lo que hay? Resignación. Porque no solamente se está dando cuenta de lo que es, sino que se está aferrando a eso y no está haciendo nada.
por mejorar, por cambiar, aceptarnos, mejorar lo que tenemos que mejorar, potenciar lo que tenemos que potenciar en nuestra vida. Tercero, negación de sí mismo. Es el tercer grado de la humildad, negarnos a nosotros mismos. La soberbia nos hace plantearnos un egoísmo que simplemente nos hace pensar en nosotros mismos, en mi situación, tanto positiva como negativamente. Y es que a veces encontramos un cierto gusto o un cierto placer en nuestros problemas. Y el pensar tanto en nuestros problemas y pensar tanto en nosotros mismos, en que estoy sufriendo por esta situación, es que nadie me acepta, es que a todo mundo le caigo mal, es que siempre me equivoco, es concentrarnos en nosotros mismos. Es obsesionarnos inclusive en nuestro yo. Y para ser humildes hay que negarnos a nosotros mismos. Sí, tengo este problema, sí, la gente, no le caigo bien a la gente, pero volvemos al paso anterior, al grado anterior. Busco mejorar. No es simplemente, pues no me aceptan, pues ya ni modo. No, busco mejorar. Busco trabajar en mi persona. Pero ya no es una exageración solamente de enfocarme en mi situación, en mi problema. Un error muy grande que podemos cometer es el hacernos víctimas. Ante las situaciones que nos pasan es victimizarnos. Yo soy la víctima, siempre me pasa a mí esto. Y eso es un egoísmo, porque nos estamos concentrando en nosotros mismos. Sí, date cuenta ya de tu situación, acéptala, pero busca hacer algo. Negación de nosotros mismos. Porque inclusive comenzamos a sentir cierto placer sintiéndonos mal. Sintiendo que nos están rechazando, sintiendo que los problemas nos están abrumando. Negación de nosotros mismos. Lo que decía, una de las condiciones que Jesús pone para seguirlo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Es decir, que se descentralice, que no piense en sí, sino que piense en los demás. Porque a veces, por estar pensando en nuestra situación personal únicamente, dejamos de mirar la situación de los otros. Y estamos llamados a vivir no para nosotros mismos, sino para los demás. Y cuarto grado de la humildad es la donación. El humilde es capaz de darse, es capaz de entregarse, es capaz de vivir para los otros. En otras palabras, la humildad ya nos va a llevar a nosotros a conectar con otra virtud, que es la más importante de todas, dice San Pablo, la caridad. El vivir dándome, el vivir entregándome. La humildad nos llevará, por lo tanto, a la donación de nosotros mismos. Nos llevará, por lo tanto, al sacrificio por los demás. Estos 4 grados de humildad que manifiesta San Gregorio, los vemos nosotros también marcados en este oficial romano. Si nos detenemos, aquí están también los 4 grados de humildad: conocimiento de sí mismo, aceptación, negación de sí mismo y darse. Eso se los dejo de tarea. Que ustedes señalen y ubiquen estos 4 grados de humildad en el personaje que aparece aquí en el Evangelio de San Lucas, para que continuemos nuestra reflexión y nuestra meditación
y no nos conformemos solamente con lo que hemos escuchado. Que tengamos tanta fe que seamos humildes. Que así sea.